Buenos días, hermanos. Sí. Que el Señor me los bendiga. 2023. Primer servicio, primer domingo del año. Qué bendición más grande. Muchos no llegaron, pero por la misericordia y por la gracia de Dios nosotros estamos aquí hoy. Somos más que bendecidos. Eso solo quiere decir que el Señor quiere con nosotros todavía. Pero tenemos que poner nuestra parte. 2022 terminó. Quedó atrás. Olvidémonos de todo lo que quedó atrás ya. Olvídense de la yegua vieja, de la burra y de la suegra. Todo eso olvídense. Este es un nuevo año. Pero qué lindo sería poder decirles que todo va a ser color de rosa ahora. No. No lo es, hermanos. Tenemos luchas. El Señor hoy nos ha entregado una victoria. Amén. Amén. El Señor hoy nos ha entregado una victoria. Amén. Yo lo comparo esto como cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel quedó libre de Egipto. Libres. El Señor les entregó esa victoria. Cruzaron el Mar Rojo. El Señor les entregó esa victoria. Nosotros acabamos de cruzar el Mar Rojo. Amén. Y esa victoria el Señor nos la da. Amén. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y Faraón quedó atrás, ¿qué fue lo primero que hicieron? Alabaron y lanzaron un grito de victoria. Amén. Hermanos, pónganse de pie, denle un aplauso al Señor y denle un grito de victoria. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder estar aquí hoy, Señor, en tu casa, alabándote, glorificándote, Señor, compartiendo con nuestros hermanos, Señor, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estarás ahí, Señor, Amén. y sabemos que tú estás aquí, Señor. Amén. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por todas las fallas, Señor, todas nuestras faltas, porque reconocemos, Señor, que te faltamos en pensamiento, en palabra y en acción, Señor. Pero tu misericordia, que son nuevas cada día, nos levantan, Señor, nos limpian. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti este año, Señor. Amén. Faraón quedó atrás en el mar. Ahora, Señor, el desierto está por delante, Señor, pero tú estás con nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, y tu pueblo dice, Amén. 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 Bueno, vamos a entrar en tema de una vez y vamos a ir a segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Si lo tienen me dicen amén. 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 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Palabra de Dios. Hermano, qué lindo sería, como les dije anteriormente, que uno pudiera decir, este 2023, todo va a ser color de rosa, todo va a ser un camino fácil. Pero desafortunadamente, eso es lo que yo quería decirle un día como hoy. Pero el Señor tiene otro mensaje para ustedes. Y no es nada parecido a lo que yo quería decir. Ese soy yo. Pero para que la vida del cristiano en este 2023 y todos los años por venir vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria, es necesario que también vaya de prueba en prueba. O que sería lo mismo decir, debe de ir de batalla en batalla. Amén. Amén. Está claro, y es muy claro, de que no hay victoria sin batalla. Es imposible, hermanos. Pues cada prueba o batalla que superemos se convierte en una gran victoria para nuestra carrera cristiana. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:13, si me acompañan, Filipenses 3:13, 3:13 al 14. Filipenses 3:13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo se describe como un atleta en una carrera, el cual pone todo su empeño y avanza con intensa concentración para no dejar de llegar a la meta que Cristo le ha puesto por delante. La perfecta unión con el Señor, con Cristo. Su salvación final. Ese es el propósito de Pablo. Porque vuelvo y repito, no hay victoria sin batalla. Si me acompañan a Efesios 6, 11, 17. Efesios 6, 11 al 17. Y dice así, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En estos versículos que leímos, hermanos, vemos que el apóstol nos recomienda que nos armemos para vencer la lucha espiritual que tenemos.
En el verso 11 nos dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros, los creyentes, los cristianos, estamos o están en conflicto espiritual contra el mal. Aquí se describe conflicto como una batalla de fe. Y esta batalla continúa hasta que pase a la vida venidera. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente. Libró una batalla triunfante contra Satanás. Desarmó a los principados y a las potestades del mal. Llevó consigo a los cautivos y redimió al creyente del poder de Satanás. El apóstol nos dice esto porque para obtener la victoria en las batallas necesitamos, óigame bien, necesitamos mucho más que nuestra fuerza de voluntad. Para poder o para obtener la victoria en las batallas sobrenaturales, necesitamos de un poder sobrenatural. Necesitamos no más de otra cosa que el poder de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Nuestra esperanza y fortaleza para obtener la victoria. Juan 16:13 dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Es nuestra esperanza y fortaleza. Nuestro Dios es vencedor. Hermanos, es cierto que tendremos luchas. Es cierto que tendremos batallas. Es cierto que tendremos aflicciones. Es verdad que tendremos pruebas y tentaciones. Pero bien, es más cierto que tenemos el mejor armamento para lograr la victoria. Tenemos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Amén. En Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Nuestra mirada en Jesús. Nuestra mirada en Jesús para obtener la victoria. Lo importante que un cristiano debe tener, y bien claro, es que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, pues Él ya ganó la victoria a favor nuestro. Amén. Gloria sea al Señor. En Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. La fe vence al mundo. Es la que ve las realidades. La fe vence al mundo, es la que ve las realidades eternas, es la que conoce el poder de Dios. Y ama tanto a Cristo que los placeres pecaminosos del mundo, los valores seculares, las costumbres impías y el materialismo egoísta no solo tienen su atractivo para el creyente, sino que también el creyente lo contempla con disgusto. El creyente. Pero ¿qué, hermanos? Tenemos que desarrollar nuestra fe.
El Señor quiere que desarrollemos nuestra fe. Amén. El Señor quiere que desarrollemos nuestra fe logrando la victoria sobre toda circunstancia en la vida. Pero ¿cómo? Armándonos con sus armas para no caer derrotados. Es exactamente por lo que le entregamos todos los problemas por los que estamos pasando. Venciendo junto a Él la adversidad que se haya levantado contra nosotros. Pero también sabemos que tenemos un Dios que vence y salva. También debemos saber que debemos estar en la batalla. O sea, yo no me quedo acostado en la casa esperando que me traigan el triunfo a mi casa. Amén. Por más poderoso que sea mi Dios, tenemos que estar en la batalla también. Amén. Y uno de los problemas más grandes, hermanos, que tenemos es que a estas alturas muchos niegan la existencia de los pecados ocultos. Por las malas enseñanzas. Pero el enemigo nos sorprende con su ingenio, y mientras muchos cierran sus ojos a la realidad, se abren a pensamientos que encierran maldad. Escúcheme bien. Y sutilmente la perversidad va tomando fuerzas en sus vidas. Ojo. Pero los cristianos, nosotros, los creyentes, debemos de estar siempre alertas. En Efesios 6:12, cuando leímos ahora, que el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Los creyentes se enfrentan a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus malos. Y esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los impíos. ¿Sí me están entendiendo? Okay. Que se oponen a la voluntad de Dios. Con frecuencia atacan a los creyentes. Necesitamos luchar. Escúcheme bien, necesitamos luchar para obtener la victoria. Es probable que sean conscientes de la necesidad de luchar contra la maldad, pero sienten que les falta algo. Se sienten sin armas enfrentando una batalla. No se dan cuenta que lo que necesitan, escúchenme bien, lo único que necesitamos es más Jesús en nuestro corazón. Amén. Necesitan más comunión. Necesitan más lectura de la palabra. Todo eso es lo que fortalece la fe y nos brinda la seguridad de que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Aleluya. Debemos entender que con oración y una comunión íntima con el Señor tenemos asegurada la victoria, porque estamos llenos del poder de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. En Santiago 4, de 7 a 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Perdón. Diablo mentiroso.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Amén. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea. Gracias. Tengo como un gallinero ahí en la garganta. Dios promete estar cerca de todo el que se vuelve el pecado. Purifica tu corazón y lo invoca con arrepentimiento sincero. Dios promete que va a estar cerca de usted. Amén. Amén. La cercanía de Dios, hermano, traerá su presencia. Oiga, qué beneficios. Vuelvo y repito, la cercanía de Dios traerá su presencia, su gracia, bendiciones y amor. Amén. ¿Qué más queremos? Amén. María? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El cristiano entra en crisis cuando se han desboronado sus bases, influenciado por el mundo y que solo quedan ruinas. Permiso. Abba, Padre, te adoramos, Jesús. Está llorando la nariz. Hay quienes piensan que hay muchas formas de ser cristiano. Y lo hemos oído muy a menudo. Yo soy cristiano porque yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie. Muchas formas de ser cristiano. También se piensa que hay muchos caminos para llegar a Dios. Sin embargo, el Señor nos dice en Juan 14, 6, que todo el mundo lo conoce, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. La vida cristiana. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? La vida cristiana debe ser como fue la vida de Cristo. Si nos llenamos la boca diciendo yo soy cristiano y estamos haciendo todo lo contrario a lo que haría Cristo, ¿qué tan cristiano soy yo entonces? Entendiendo que somos peregrinos en el mundo, que transitamos en un camino angosto y difícil. 2023, un camino angosto y difícil. Pero con la mirada en Jesús, todo es posible. Amén. Que además tiene diferentes obstáculos que debemos superar. Estas son las diferentes batallas que debemos superar. Por tanto, debemos de lucir como soldados. Tenemos batallas que pelear y un enemigo por derrotar. Por lo tanto, debemos de ser muy cautelosos en nuestra manera de andar. Si tenemos que considerar cómo le ha ido al cristiano en cuanto a las victorias sobre el pecado, pensemos, ¿cómo le ha ido al cristiano en sus victorias contra el pecado? Tenemos que decir que estamos viviendo tiempos lamentables. Y yo me imagino, sería como un campo de batalla donde se ven muchos soldados tendidos y a punto de rendirse, abatidos por causa del pecado y a punto de perder la guerra espiritual. Bueno, es triste, pero es la realidad. Es difícil de decir estas cosas, pero es la verdad.
aunque hablar de las batallas de los cristianos engloba muchos aspectos de su vida. La vida espiritual, lo emocional, también lo físico. Pongamos la atención en un enemigo que convive dentro de nosotros, que se llama el pecado que mora en mí. Pues se trata de un enemigo que muchos cristianos no han podido vencer en su totalidad. Por eso el apóstol dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Asimismo, pueden haber hoy en la iglesia quienes reconocen la justicia, la pureza y la existencia del Evangelio de Cristo, pero debido a que no han experimentado la gracia regeneradora de Cristo, se hallan esclavos del pecado. Todo el esfuerzo propio de una persona para llevar una vida libre de la esclavitud y la inmoralidad será inútil. Óigame bien, será inútil si no ha experimentado de veras el nuevo nacimiento y la reconciliación con Dios. Amén. Amén. La redención del poder de Satanás y la transformación que se efectúa al llegar a ser nueva criatura en Cristo, llevando una vida nueva en el Espíritu. Uno de los enemigos más implacables del cristiano es el pecado que habita en su propia naturaleza. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén, hermanos, estamos. Amén. Esto es lo que derriba al cristiano, abriéndole puerta al enemigo, quien se encarga de aplastar su conciencia, generándole frustración, desánimo, que es lo que vemos mucho en nuestras iglesias, repicándole para convencerlo de que es un pésimo cristiano y que Dios ya no le interesa y no va a usarlo más en la congregación. Eso es lo que vemos muy a menudo, ¿no? Vemos creyentes que de un punto a otro están desanimados por completo. Vemos hermanos que se alejan y dicen, Dios me habló. Se equivocaron de voz. ¿Cuántos hemos vivido esta experiencia? ¿Cuántos han sido doblegados por su propio pecado? ¿Cuántos no han podido renunciar a su naturaleza carnal? Y siguen siendo vencidos aunque lo han intentado por años. Hay una forma de vencer el pecado que vive en mí o que mora en mí. Y está en Jesucristo. Orando todos los días y leyendo la palabra. Hermanos, nos hemos encargado por alimentar y complacer durante años nuestra naturaleza carnal. Y ahora queremos vencer leyendo un par de versículos por un momento de oración, cosa que no va a suceder. No nos engañemos. Eso es una batalla que se extiende a lo largo de nuestra vida.
Lo primero que el creyente debe hacer es tomar conciencia de que mientras estemos en este mundo, vamos a estar en guerra espiritual. Con el pecado debemos comportarnos como soldados, vuelvo y repito, o seremos derrotados. Amén. Amén. Nuestra postura mental debe ser la de un soldado. Un soldado en batalla donde cada día despertamos sabiendo que estamos en guerra. De manera que cualquier descuido nos va a representar una posibilidad de caída. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. Cuando la humanidad cayó, en el pecado, Satanás se convirtió en el gobernante del mundo. Él domina el mundo entero y patrulla esta tierra. Y es comandante de un ejército de espíritus malos, por medio de los cuales esclaviza y mantiene cautivo a los que están sin Cristo. En Efesios 6:13 nos dice, por tanto, volviendo a Efesios, el versículo 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Por lo cual debemos de mirar para ver si la tenemos o ver si qué parte nos está faltando. Dice, miremos si tenemos el cinto de la verdad, primero de conciencia, a fin de ser libres de la mentira y la hipocresía. La corona de justicia, para practicar la verdad y la justicia de Dios. Porque debemos de estar convencidos que estamos en paz con Dios por la sangre de Cristo y no por nosotros mismos. El escudo de la fe que nos da la seguridad de nuestra salvación. Y por último, y la más importante, porque todas estas otras son armas de defensa. Un arma de ataque nada más tenemos. Y la más importante, arma de ataque que tenemos es la espada del Espíritu. Amén. Que es la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Pues como cristianos debemos y tenemos que saber cómo usar muy bien la palabra de la verdad. Y sumar a todo esto la oración en todo tiempo y en el Espíritu. Oigan bien, la oración en todo tiempo Amén. y en el Espíritu. Pero no alcanzamos a vencer el pecado porque no estamos andando en el Espíritu de forma constante, sino por ratos. Sabiendo que Dios manda a vivir en el Espíritu durante toda nuestra vida y no satisfacer los deseos de la carne. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí Pablo nos da las bases para la seguridad de la salvación, si constantemente se le da muerte a las obras de la carne. Amén. Amén. Entonces, se tiene dirección del Espíritu. Y los que son guiados, óigame bien, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Amén. Amén.
Esto no es otra cosa más que una vida sujeta a total obediencia a la palabra. Ahora me pregunto, o les pregunto, ¿estamos listos para la batalla? Amén. ¿Anhelan una vida sin pecado? Amén. Bueno, así como hemos dedicado tiempo y años a mantener esta carne con alimentos, con vestimenta, con placeres, ahora debemos mantener la vida en el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Dedicándole tiempo y proveyéndole para lo espiritual. Amén. Cada día, a fin de andar en el Espíritu y no caer en el pecado. Ya vamos a terminar, hermanos. Solo quiero pedir algo y recordar algo. Y que recuerden algo. No hay victoria sin batalla. No podemos pretender logros sin esfuerzos. Tampoco podemos pretender un crecimiento espiritual sin conocer a Dios. Amén. Amén. Sobre todo, no podemos o no pueden avanzar en la vida cristiana si te mantienes sujeto a las cosas del mundo. Hermano, ya es hora. Hay una pequeña anécdota que mi abuelo me decía a mí cuando pequeño y se me vino a la mente ahora y quiero compartirla con ustedes. Una vez mi abuelo me decía, ¿usted sabe que los caballos son más inteligentes que los hombres? Y yo, ¿pero cómo así, abuelo? Sí, sí. Vea una carrera de caballos y dime cuántos hombres hay ahí. Y vea una carrera de hombres y usted no ve un solo caballo, me dice. Ahora, el motivo por el cual traigo esto es porque nosotros, los cristianos, los creyentes, los que vivimos en el Espíritu, los que creemos en Dios, los que seguimos sus enseñanzas, participamos de las cosas del mundo. De una u otra forma estamos participando de las cosas del mundo. O que en la familia hicieron esto y yo participando. Pero el mundo no está participando de las cosas de nosotros. Nosotros tenemos que hacer que el mundo participe de nosotros y no nosotros del mundo. Amén. Entonces seamos como los caballos. Amén. Amén. Y con esta, vamos a terminar con esto. Vamos a ir todos a 2 de Pedro 1 del 5 al 10. Y lo vamos a leer todos para cerrar el servicio. 2 de Pedro 1 del 5 al 10. Nos ponemos de pie y vamos a leer todos. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista es muy ciego, corta. habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, Hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación en la elección, haciendo estas cosas
no caeréis jamás. Amén. Glorias al Señor. Feliz año para todos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén. Y recuerden, armados, que la victoria la tenemos, pero la lucha está ahí también. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Padre Santo, porque sabemos que tú estuviste aquí con nosotros. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Que este año sea un año de victoria, Señor. Amén. Que nuestra lucha, Señor, seas tú delante de nosotros. Que atravesemos el desierto, Señor, y sigamos, Señor, a esa tierra prometida que es estar contigo en la otra vida, Señor. Amén. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, y toda honra y gloria es para ti en el nombre de Aleluya. Cristo Jesús. Aleluya. Y tu pueblo, tu iglesia dice en una sola mente, en un solo espíritu. Amén.